Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de las herramientas de selección. Como su nombre lo dice, las herramientas de selección son aquellas que nos permiten modificar o seleccionar los objetos con los que estemos trabajando en nuestra mesa de trabajo. Esto puede ser seleccionar un objeto, puede ser moverlo, rotarlo o inclusive escalarlo. Asimismo, nos permite hacer otras selecciones un poquito más avanzadas, como lo son poder seleccionar objetos a través de o por medio de su color, del grosor de su trazo, del color de su trazo, de su opacidad, etcétera. Podremos dividirlas en estas herramientas que nosotros encontramos acá, serían 5, y vamos a ir hablando una por una de ellas de una forma un poco detenida para que también podamos entender cómo utilizarlas y sobre todo en qué momentos aplicarlas. La idea de esto es que nos permitan trabajar optimizando nuestro flujo, optimizando el espacio de trabajo para que pues podamos obtener resultados en poco tiempo. Así es que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a tratar o lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta rectángulo, que es esta de acá, para crear un elemento y poder trabajar con este. Ahora bien, es muy importante lo siguiente: cuando yo voy a crear un elemento, lo que yo tengo que hacer es dar clic sostenido y arrastrar, ¿sí? Cuando yo arrastro esto, tengo que apretar. Si yo quiero un rectángulo, o sea, yo quiero algo a un cuadrado, yo tengo que arrastrar apretando la tecla Shift. De lo contrario, pues yo simplemente podría arrastrar, miren, y la forma que yo le quiero dar. Pero si yo aprieto Shift, desde el momento en que yo aprieto Shift, estoy diciendo al objeto o al programa que yo quiero un objeto proporcional. Así es que, muy bien, vamos a trabajar con este elemento. Si ustedes se dan cuenta, realmente yo no lo puedo seleccionar con esta herramienta ni con cualquier otra. Sería un poquito complicado. Es por eso que existen estas herramientas de acá. La herramienta más básica de todas y la que vamos a utilizar siempre es la herramienta de selección, ¿sí? Es esta que está acá. Su comando es la tecla V. Vamos a seleccionarla y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a acercarnos al objeto. Ustedes se van a dar cuenta que el objeto aparece como un pequeño línea azul. Esto depende de la configuración de su programa. En este caso yo voy a dar clic y cuando aparece el clic vamos a trabajar los siguientes conceptos, ¿sí? Estos puntos blancos que ustedes pueden ver acá los vamos a llamar nodos, ¿sí? Esto va a ser muy importante. Estos son elementos muy primordiales a la hora de modificar el objeto, porque si yo vengo y me acerco a uno de estos, ustedes se darán cuenta que aparece una flecha en diagonal. Si yo me alejo un poco, aparece una flecha curva. Esto es porque a través de estos nodos yo voy a poder modificar mi objeto. Así es que si yo me coloco en una de las esquinas, cualquiera de las 4, y arrastro dando clic sostenido, yo voy a poder modificar el objeto a mi antojo. Puedo hacerlo de cualquier otra forma, siempre conservando su principio, ¿no? Que es un rectángulo. Asimismo, también si yo vamos a retroceder con control Z. Si yo aprieto la tecla Shift, yo voy a poder modificar mi objeto en forma proporcional, algo muy similar a lo que hablábamos anteriormente, solamente que en este caso no lo estoy creando, sino que lo estoy modificando. Ahora, ¿qué sucede si yo me alejo un poco más? Vamos a notar de que aparece el puntero en forma de curva. Esto nos indica que si yo doy clic, yo voy a poder rotar mi objeto. Si ustedes se dan cuenta, y me aparecen los grados que lo estoy rotando. Pero también nuevamente vamos a utilizar la tecla Shift. Esta tecla es muy útil para hacer diferentes cosas, ya sea para rotarlo, para moverlo, para escalarlo, y poco a poco vamos a ir explicando cómo podemos usar esto acorde a la función que queramos realizar. En este caso, la tecla Shift me permite a mí mover o rotar, mejor dicho, mi objeto 45 grados. Es decir, que yo puedo moverlo 90, 135, 180, 225 y así sucesivamente. Esto me permite a mí tener un mayor control en cuanto a exactitud, pero obviamente si yo quisiera hacerlo diferente y moverlo qué sé yo, 15 grados, 16, yo simplemente tendría que soltar la tecla Shift para poder hacerlo. Ahora bien, además de eso, ustedes se dan cuenta, aparecen unos pequeños manejadores circulares acá. Esto a mí me sirve para poder modificar las puntas de los objetos. Yo puedo venir, dar clic y arrastrarlo,
y yo puedo hacerlo su forma redondeada. Esto básicamente siempre va a aparecer cuando yo tenga objetos que terminan en vértice, que se unen las dos líneas y quedan en vértices. Esto siempre me va a permitir a mí poder suavizar los bordes, hacerlo un poco más redondeados. Volvemos con control Z, vamos a la tercera función. Ya vimos que podemos escalarlo, ya vimos también que podemos rotarlo, y ya vimos también, o en este caso vamos a ver también, que podemos moverlo. Es de las funciones más básicas, por eso yo les comentaba. En este caso esta herramienta es la más básica y es prácticamente la que se usa siempre. No hay archivo que de repente no podamos usar esta herramienta. No, esta herramienta es fundamental, por eso es que es de las primeras que se enseñan en este programa. Ahora, yo puedo dar clic, arrastrar, y fácilmente yo puedo mover mi objeto hacia donde yo quiera. ¿Sí? Miren, yo puedo darle clic y arrastrarlo, me voy a alejar un poco más, muy fácilmente. Así que podemos decir que estos son los elementos principales de esta herramienta. Ahora bien, vamos a pasar a esta herramienta de acá, que es la herramienta selección directa. Esta herramienta contiene dentro de sí otra herramienta. ¿Cómo yo puedo accesar a esto? Muy sencillo. Cada vez que tú veas una pequeña pestaña en la parte inferior derecha blanca de las herramientas, significa que hay más herramientas dentro de esta. ¿Sí? Podemos dar clic acá. Esto lo hacemos dando clic derecho sobre la herramienta, o también teniendo sostenido el clic. En este caso, vamos al clic derecho y la herramienta que aparece en primer lugar o aparece en azul es la que va a aparecer en un primer plano en la barra de herramientas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a agarrar esta herramienta. ¿Qué me permite hacer esta herramienta? Esta herramienta me permite seleccionar los nodos. Este es otro concepto en el que nos vamos a introducir. Si tú te das cuenta, cuando yo cambio de herramienta, la herramienta de selección, me aparecen unos nodos, los nodos que les había hablado anteriormente, unos pequeños cuadrados blancos, pero si yo cambio de herramienta, estos se vuelven pequeños y se vuelven de color azul. A este concepto le vamos a llamar puntos de ancla. ¿Qué me permite esta herramienta? Esta herramienta me permite modificar los objetos a un nivel, por decirlo así, celular, a un nivel muchísimo más pequeño, más detallado, más preciso, desde el punto de que cada unión de líneas, cada unión de vértices genera un punto de ancla. Entonces yo puedo dar clic acá, al que le dé clic se va a volver azul, mientras que los demás van a volverse blancos. Puedo dar clic y yo puedo modificar de una forma muy sencilla, puedo modificar mis puntos de ancla. Y como te habrás dado cuenta, deja de ser totalmente un cuadrado, pasa a ser otra forma. Esto mismo yo lo puedo aplicar a un círculo, donde vamos a ver otro concepto muy importante, que es el concepto de los manejadores. Cada vez que un punto une a una curva, o un punto de ancla une unas curvas, aparecen estas pequeñas líneas de acá que tienen unos puntos al final, y esto les vamos a llamar manejadores. Si te das cuenta, llevamos ya 4 conceptos. Llevamos los conceptos de los modificadores, los manejadores, llevamos los puntos de ancla, y también el que habíamos visto anteriormente, que eran los círculos de los nodos, o los nodos circulares. Muy bien. ¿Para qué me sirve esto? Muy sencillo. Si yo estoy en una curva, yo puedo seleccionar uno de estos y lo puedo modificar a mi antojo. Asimismo, yo puedo mover la posición del ancla. Después podría modificar el manejador a mi gusto, teniendo en cuenta, ¿no?, que en este caso, así como yo muevo uno, el otro también, porque esto le da la naturalidad que desearíamos a la curva. Estos serían, pues, uno de los conceptos más básicos. Luego de esto tenemos la herramienta selección de grupos. Esta herramienta, como lo vamos a ver en las clases a futuro, nos permite seleccionar grupos o elementos dentro de los grupos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo así rápidamente. Yo tengo estas herramientas de acá. Vamos a ir al menú objeto, agrupar, y ahora esto es un grupo. Mira, yo puedo seleccionar uno de ellos, solo uno, pero como lo tengo agrupado, ¿qué me permite hacer esta herramienta? Selección de grupos. Muy sencillo, seleccionarlos de forma individual sin tener que desagruparlo. Esto siempre continúa siendo un grupo. Yo voy a cambiar mi herramienta y, si tú te das cuenta, siempre está agrupado. Asimismo, la herramienta selección directa también me permite poder modificar o mover mis objetos, mira, a pesar de que estén agrupados. Pero bueno, más adelante vamos a tener un pequeño video donde vamos a hablar un poquito más a fondo de estas dos herramientas. Ahorita pues los vamos a tratar de ver a nivel superficial, tratando de aprender las diferencias entre cada una de estas. Luego de esto pasamos a la herramienta varita mágica, no sin antes desagrupar esto. Vamos a usar el comando Control Shift G.
¿Para qué me sirve la herramienta varita mágica? Muy bien, la herramienta me permite seleccionar objetos con las mismas cualidades, con las mismas características. Por ejemplo, yo doy clic acá y si tú te das cuenta, me selecciona también esta parte de acá. ¿Qué sucedería si yo, vamos a hacer un ejemplo rápido, agarro diferentes círculos y vamos a trabajar por ejemplo, vamos a poner un color naranja. A este le vamos a dar un color celeste. Y a estos dos le vamos a dar también celeste. ¿Qué me permite hacer esta herramienta? Muy sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo muchos elementos y cada elemento tiene diferentes características? Y en lugar de irlos seleccionando uno por uno, que esto se puede hacer muy fácil con la herramienta de selección solamente dando clic. ¿Recuerdan la tecla Shift? Pues también lo usamos acá. Apretamos la tecla Shift. Podemos seguir dando clic y esto nos permite agrupar los objetos. Asimismo, yo podría hacer un arrastre con la herramienta, clic sostenido, arrastro, y esto me permite también a mí seleccionar los objetos que yo desee. Quiero deseleccionar algún objeto dentro de esta selección, pues simplemente tendría que apretar la tecla Shift y listo. Mira, yo muevo estos, pero ese ya no se movió porque lo deseleccioné. Ahora bien, continuemos. La herramienta, como les comentaba, me permite a mí seleccionar objetos con las mismas características. En este caso, si yo selecciono o doy clic sobre este círculo, tú te darás cuenta simplemente de seleccionar los objetos con las mismas propiedades. ¿Cómo podría modificar yo esto? Muy sencillo. La mayoría de herramientas tienen propiedades ocultas o propiedades que no están a la vista. No puedes verla tú en el panel de control o no puedes verla en los paneles flotantes, sino que es cuando tú das doble clic sobre la herramienta, se despliega esta ventana. En este caso yo puedo trabajar color de relleno, color de trazo, grosor de trazo, opacidad y modo de fusión. ¿Qué significa esto? Quito clic acá, me voy aquí al color de trazo y todas tienen, si tú te has fijado, yo le he dado intencionalmente un color negro. Voy a dar clic y ahora incluso se seleccionaron las formas básicas con las que estábamos trabajando al principio. Entonces esta herramienta me permite a mí poder seleccionar objetos con las mismas características, siendo yo el que decida qué tipo de características quiero seleccionar. Una herramienta muy útil realmente. Ahora pasamos a la siguiente herramienta y última, y esta es la herramienta lazo. Es una herramienta muy interesante, muy útil si yo quiero poder seleccionar diferentes puntos de ancla de mi objeto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo voy a dar clic acá, voy a arrastrar. Si tú te das cuenta, tú puedes darle la forma que quieras. Te acercas al inicio, cierras. ¿Y qué sucedió? Si tú te das cuenta, estos puntos de ancla están azules y estos están blancos. ¿Qué significa esto? Que yo con la herramienta selección directa pudiera venir, dar clic a los que ya están y mover los que la herramienta lazo me permite seleccionar. Podríamos trabajarlo de esta forma también. Mira, muy interesante. Damos clic, vamos a la herramienta y podemos modificarlo. Una herramienta muy interesante cuando tú quieres seleccionar varios puntos de ancla al mismo tiempo. Ahora bien, hay una variante a esto. Con la herramienta selección directa yo puedo seleccionar varios puntos de ancla simplemente. Nuevamente vamos a la tecla Shift, doy clic al primero, tecla Shift al segundo, busco el tercero. En este caso, si tú te das cuenta, como tengo seleccionado este objeto acá, no me aparecen los puntos. Es una desventaja. No me aparecen las anclas. Pero si yo ocupo esta herramienta, automáticamente me los va a seleccionar, no importa que sean de diferentes objetos. Así es que hacer una pequeña recapitulación. La herramienta selección nos permite modificar, escalar, rotar y mover objetos, no importa su ubicación. No importa su tamaño, no importa su color, etc. Es una herramienta que simplemente nos permite hacer los movimientos básicos de Illustrator. Vamos a la siguiente herramienta, herramienta de selección directa. Nos permite seleccionar elementos dentro de grupos, pero su función más importante es seleccionar los puntos de ancla, los cuales nos permiten modificar los objetos a nuestro antojo. La tercera herramienta, la herramienta de selección de grupos, nos permite seleccionar elementos dentro de grupos ya establecidos. La herramienta varita mágica nos permite seleccionar objetos con las mismas características, o mejor dicho, nos permite seleccionar varios objetos con un solo clic que posean las mismas características, ya sea a nivel de color, de relleno, color de trazo, opacidad, o también a través de algún efecto que pudieran tener. Y por último, la herramienta lazo, que nos permite seleccionar de forma muy intuitiva los diferentes puntos de ancla de diferentes elementos que queden dentro de nuestra selección. Así es que esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que sea un contenido de mucha utilidad y nos vemos a la siguiente clase. Hasta luego.